Evangelio de Paz Sanguinetti. Damos comienzo al culto de esta tarde. Oramos para arrancar. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu fidelidad. Señor, te entregamos este culto, Dios. Queremos alabarte, Señor, honrarte, queremos exaltarte, papá. Que tu misericordia y que tu presencia nos acompañen en esta tarde. Señor, te alabamos, te exaltamos, Dios, y te adoramos. Denle un fuerte aplauso a Dios. Aplauda el nombre de Dios, la grandeza de nuestro Dios. ¿Sabe? Mientras estén todos ahí mirando, el pueblo de Dios está unido. Así que no deje de alabar a Dios, no deje de compartir el video, dele like, comparta, haga esto viral. Que la iglesia de Dios no está callada, que el pueblo de Dios es un pueblo que alaba a un Dios vivo. Así que seguimos alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos. Sobre mi ser.
estableciéndose en cada hogar. Es tu presencia, Padre, llenando. Es tu presencia ahora que trae libertad, que trae sanidad, papá. Queremos ver tu gloria una vez más. Queremos sentirte una vez más, papá, ahora. No me conformaré. Yo quiero más de ti y no descansaré hasta ver tu reino. He visto tu gloria, he visto tu poder. No me conformaré. Yo quiero más de ti y no descansaré hasta ver tu reino. He visto tu gloria, he visto tu poder. No me conformaré. Yo quiero más de ti y no descansaré hasta ver tu reino, hasta ver tu reino, hasta ver tu reino. Rompe el cielo con tu voz, sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí. Rompe el cielo con tu voz, sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí. Sí, Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios ahí que está en su casa mirando el video. Aplauda el nombre de Dios, la grandeza. Papá, te alabamos, Señor, te exaltamos, Dios. Honramos tu nombre, Rey. No deje de compartir el video, por favor. Haga que la iglesia y la casa de Dios sea usted la casa de Dios. Así que comparta el video. Que la presencia de Dios llegue hasta su hogar. Seguimos alabando a nuestro Dios. Vamos. Reino
despertar ahora. Hay algo nuevo que viene del cielo y es esto, es la presencia de Dios en mi hogar. Ahora se establece la presencia del cielo en su hogar. Presencia del cielo, hay presencia de Dios en su hogar. Créalo, amado, porque la presencia de Dios está en su hogar. Tu nombre, Rey, te exaltamos, Rey. No se olvide, por favor, de compartir el culto en vivo. Compártalo, dele like, por favor. Aplauda el nombre de Dios, exalte, vamos. Te alabamos, Señor, te exaltamos, Rey. Señor, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces diré a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. El Señor, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová.
cielo y empiece a declarar lo que usted quiere para su casa. Que su familia ahora empiece a conocer a Dios, que su familia empiece a crecer, que la presencia de Dios está llegando a su hogar, que todo lo que Dios tiene para su vida ahora se empieza a cumplir. Padre, nos levantamos en contra de toda palabra del enemigo y establecemos tu reino, establecemos bandera de victoria ahora. El pueblo de Cristo se levanta, nos levantamos como tus hijos. ¡Arriba, vamos! Aplauda el nombre de Dios. Aplauda el nombre de Dios. Aplauda el nombre de Dios. Que la presencia de Dios ahora invada su hogar. Que la presencia de Dios ahora llene su casa. Padre, ahora tu presencia llenando cada hogar, cada casa, cada familia ahora es llena con tu presencia, Dios. Ahí en su hogar, ¿sabe? Junto a su familia, junto a las personas que están en su casa, empieza a levantar un altar de adoración. Empiece a darle lugar al Espíritu Santo, que empiece a hacer la obra en su familia, en su corazón, en su día. Empiece a darle libertad al Espíritu Santo. Empieza a declarar la libertad que Dios le da. Empieza a declarar la libertad que el Espíritu Santo, la tranquilidad, la paz que el Espíritu Santo transmite cuando uno le da la libertad, cuando uno le da la autoridad sobre la vida, cuando uno le da la autoridad sobre los corazones. El Espíritu Santo empieza a hacer todo nuevo, empieza a soplar vientos nuevos, empieza a hacer tierra, empieza a hacer todo nuevo a tu favor. Todas las cosas que parecían en contra e imposibles las empieza a acomodar, las empieza a hacer nuevas. Y vos empezás a ver cómo el Espíritu empieza a acomodar todo, pero es porque uno le da la autoridad. Abrirle la puerta de tu casa a Dios, abrirle la puerta de tu corazón al Espíritu Santo, y Él va a empezar a hacer la obra silenciosa que Dios siempre hace. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Levanta la voz en tu casa, levanta la voz en tu hogar. El Padre alegre está. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Y todos juntos le decimos: la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora
unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo, ángeles, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo, Santo. Y ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo, ángeles, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan. No se canse de orar el nombre de Dios. No se canse de exaltar a nuestro Rey. Padre, ahora tu presencia llegando a cada casa, a cada hogar, papá, llenando cada familia ahora. Hay presencia del cielo, hay fuego de Dios ahora, fuego del cielo en su hogar, fuego de Dios en su casa ahora, llenando, llenando, llenando tu presencia ahora, llenando ahora, es la presencia del cielo, llegando, presencia de Dios, establecemos tu reino, Padre, ahora tu presencia, Dios, hay fuego de Dios, hay fuego del cielo ahora, no se canse de orar, de creer ahora, presencia de Dios, presencia del cielo ahora llenando. Declaramos sanidad, Dios. Hay sanidad en la mente, en el corazón hay sanidad, es la presencia de Dios, es la presencia de Dios ahora, llenando, es la presencia del cielo ahora. Declaramos tu presencia, Padre, en cada hogar, en cada casa ahora que está mirando. Declaramos tu presencia, Rey. Declaramos sanidad, papá, que tu presencia ahora se derrame. Hay cielos abiertos sobre cada casa, sobre cada hogar, hay cielos abiertos. Hay presencia del cielo ahora. Sí, Jesús. Cara a cara quiero verte,
quiero sentirte una vez más, papá, cara a cara. Quiero sentir tu presencia, vamos. No se canse de adorar a Dios. No se canse de sentir su presencia. Papá, te adoramos, Señor. Queremos sentirte una vez más. Tu presencia ahora llenando. Es tu presencia, Rey. Establecemos tu reino. Presencia del cielo. Fuego de Dios. Estamos apasionados por tu presencia, Dios. Te exaltamos, Rey. Sabe, hay cielos abiertos en su hogar. Hay cielos abiertos. Hay cielos abiertos. La presencia del cielo está en su casa ahora. Es la presencia de Dios llenando su hogar, llenando su casa. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Dios. No se canse de adorar a Dios. No se canse de adorar a Dios. Te exaltamos, Señor. Es tu presencia, Padre, llenando cada hogar. Sí, Jesús.
Buenas noches, Dios te bendiga. Es un placer que nos permitas entrar en tu casa, en tu hogar, a través de los distintos dispositivos. Somos la Iglesia Evangelio de Paz de Sanguinetti y agradecemos que nos permitas entrar en tu casa, entrar en tu hogar. Sabemos que estamos en un tiempo difícil y debemos acatarnos a las órdenes gubernamentales y son tiempos en que Dios está queriendo restaurar el altar familiar. Así que es un placer para nosotros poder compartir la palabra. Saludo especialmente a los miembros de la Iglesia de Sanguinetti, de Satélite, y a todos los miembros de Evangelio de Paz. Los saludo en el amor del Señor, y a todos los hermanos de otras congregaciones les mando un fuerte abrazo en Cristo Jesús, y a todos los amigos y amigas que nos están viendo a través de los distintos dispositivos. Te queremos bendecir y quiero agradecer a todo el grupo de trabajo que está trabajando detrás de cámaras y a los chicos que están haciendo la alabanza y la adoración. La palabra que el Señor me dio para compartir está en Mateo capítulo 4, versículo 12 al versículo 17. Te animo a que escuches la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, del 12 al 17, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, Señor, y gracias porque en este tiempo, Señor, queremos aquietar nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu para recibir el mensaje del Evangelio, para recibir tu palabra, Señor. Y tu palabra tiene poder y tiene autoridad para transformar y cambiar nuestra vida, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra viene, Señor, para traer vida y vida en abundancia. Tu palabra viene para traer sanidad, Señor. Tu palabra viene para restaurar, para corregir, para instruir, para redarguir y para hacer volverlo cojo al camino, Señor. En el nombre de Jesús, todo espíritu contrario a tu palabra, yo ahora lo sujeto bajo el poder del Espíritu Santo y declaro los milagros y prodigios que vienen por el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. La Biblia dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. En medio de estos tiempos difíciles, lo primero que quiero que tengas en cuenta y lo primero que quiero que prestes atención es qué era lo que estaba pasando antes de que Jesús iniciara su ministerio público. Antes de que sucediera esto, la Biblia dice que Juan el Bautista, el heraldo de Dios, Juan, el primo del Señor Jesús, había sido apresado por Herodes por causa de predicar la verdad, por causa de predicar el evangelio del reino. Y como Juan el Bautista estaba predicando la verdad y decía la verdad y no le ponía ningún reparo a la verdad, sino que la decía tal cual Dios se la había dado, esto le había traído problemas a Juan. Tal es así que Herodes había mandado a detener a Juan el Bautista porque él lo había acusado y le había señalado su pecado de adulterio. Entonces este hombre había sido preso de parte de Dios, preso de parte de este hombre llamado Herodes, que estaba gobernando sobre Galilea.
Ahora lo que quiero que tengas en cuenta, que según Jesús, según el Hijo de Dios, Juan el Bautista no era un hombre más. La Biblia dice que Jesús dijo, hablando de Juan el Bautista, que no había otro profeta mayor nacido de mujer que sea como Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre precioso a los ojos del Señor, un hombre consagrado a Dios, un hombre íntegro, un hombre que había nacido para predicar la palabra y para preparar el camino del pueblo para que se vuelva a Dios. Pero a pesar de que este hombre era un hombre consagrado a Dios, a pesar de que este hombre era un hombre preciado a los ojos del Señor, este hombre Dios permitió que fuera preso y que después fuera decapitado por causa del evangelio. Y Dios permitió que este hombre se convierta en un mártir. Es que Dios no se le escapan las tortugas, como dicen algunos. Algunos piensan que tal vez a Dios se le fue las cosas de las manos. Pero la palabra de Dios dice que no cae un pajarillo a tierra sin que el Señor lo permite. Entonces yo quiero alentarte y a que sigas confiando y creyendo en el Señor. Yo sé que en este tiempo de pandemia no solo las personas del mundo, no solo las personas que están sin Cristo sufrieron muchas pérdidas, y a quienes les doy esta palabra de aliento a que se vuelvan a Dios, sino que también dentro de la iglesia del Señor hay muchas congregaciones que perdieron a familiares, que perdieron amigos, que perdieron hermanos. Muchas congregaciones perdieron a sus pastores que partieron con el Señor, y tal vez alguno esté flaqueando en su corazón por causa de esta pandemia, por causa de este virus, y se esté preguntando, ¿dónde está Dios? Si Dios tiene el control de todas las cosas, ¿por qué nuestro pastor partió? ¿Por qué este virus mató a nuestro pastor? Yo quiero alentarte a que sigas confiando en el Señor, a que sigas creyendo de que Dios, no hay nada que se escape de sus manos. La palabra de Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros, y si Él permitió que alguien partiera, alguien de sus hijos, alguien de sus siervos partiera, es porque evidentemente era su tiempo. Así que quiero alentarte a que sigas confiando, a que sigas creyendo, a que sigas teniendo la esperanza que tenían esos siervos, a que sigas teniendo la esperanza que tenían tus padres, a que sigas teniendo la esperanza y la fe que tenían tus hermanos, y que no flaquees, porque en medio de esta tormenta la palabra de Dios dice que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y quiero alentarte a que sigas confiando y teniendo la misma fe e imites la fe de aquellos que partieron por causa de esta pandemia, es que sigas imitando su fe, porque estoy seguro que muchos de ellos partieron alabando, glorificando y honrando el nombre del Señor. A Dios no se le escapan las cosas de las manos. Y así como Juan el Bautista fue un hombre señalado desde el vientre de su madre, fue un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y este hombre vivió lleno del Espíritu Santo, anunciando el Evangelio, anunciando la venida del Mesías. Y así como Dios permitió, cuando se cumplió su tiempo, que fuera encarcelado y después decapitado y se convirtiera en un mártir, así Dios también en este tiempo es el que está permitiendo que también dentro del pueblo de Dios algunos partan, pero no hay nada que esté fuera de la voluntad del Señor. Pero así como esto que estaba pasando con Juan el Bautista era una señal de un nuevo tiempo, era una señal de una nueva dispensación, y era una señal para las personas de ese tiempo y para nosotros, también entendemos y creemos que esta pandemia, que este virus que Dios está permitiendo es un tiempo especial que Dios está permitiendo que esté sucediendo, porque Dios está queriendo traer algo nuevo. Lo primero que Dios está queriendo y permitiendo que suceda es que las personas entiendan que nadie puede añadir a su vida un día más o un segundo más. Nadie puede añadir a su vida un año más, porque el único que tiene control de la vida es Dios. Y Dios está llamando a reflexionar a esta generación, porque su venida está pronto, y esta pandemia está señalando un antes y un después dentro de la iglesia, y un antes y después en el mundo. Dios está hablando y Dios está llamando a los hombres al arrepentimiento. Dios está hablando y Dios está llamando a esta generación a que se vuelva a Él, porque el Señor Jesús está a la puerta de su venida.
Así como el Señor Jesús, cuando vio que Juan el Bautista había sido apresado, también la iglesia, por esta causa, por causa de que no nos podemos reunir en el edificio, ha tenido que buscar otros medios para poder llegar la palabra de Dios a los hogares, para poder llevar a los miembros. Te puedo asegurar que no soy de esas personas que hubiesen buscado estos medios si no estuviese sucediendo esto que está pasando. Porque creo que hay otras personas mejores que yo y más preparadas que yo para anunciar el evangelio por estos medios. Pero por causa de esta pandemia tenía la necesidad de llegar a los miembros de nuestra iglesia y tal vez Dios está permitiendo que este mensaje llegue a tu hogar, llegue a tu corazón, porque Dios quiere hablarte. Y así como el Señor entendió que era el tiempo de manifestarse al mundo, la iglesia está entendiendo que es el tiempo de manifestarse y de este mundo que se encuentra en un pañuelo por causa de las redes, la palabra de Dios llegue, golpee, llame, porque Dios está diciendo, yo vengo pronto y Dios te está llamando a que vengas a su luz. La Biblia dice que cuando Jesús supo que Juan había sido encarcelado, él descendió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum. Lo otro que te quiero alentar a través de esta palabra, la palabra de Dios dice que Jesús dejó Nazaret y se fue a Galilea. El Hijo de Dios que vivía en Nazaret por causa de la incredulidad que había allí en la ciudad, en la aldea de Nazaret, el Hijo de Dios decidió dejar esa ciudad para ir y trasladarse a Galilea. Y algunos dirán, lo que pasa es que Galilea era un lugar donde había más personas, era un lugar donde transitaba el comercio y donde era un lugar donde las personas que pasaban por ese lugar era más frecuente que haya mayor cantidad de personas. Pero yo te puedo asegurar que si Dios hubiera querido, hubiera hecho que la ciudad en la que él se hubiese tenido que manifestar hubiese sido Nazaret. Yo creo más que era por el corazón de las personas que vivían en Nazaret, que el Señor se movió de ese lugar, porque el corazón de las personas que vivían en Nazaret era un corazón incrédulo. ¿Por qué? Porque habían estado y habían visto nacer al hijo del carpintero, pero ellos no se daban cuenta que este Jesús, el hijo del carpintero, no era un hombre más, sino que era el Hijo de Dios. Y a pesar de que sus palabras nunca las habían escuchado, a pesar de que este hombre hablaba distinto, tenía una conducta totalmente distinta a los hombres, y de que este hombre hacía milagros y prodigios extraordinarios, para ellos era un carpintero más. Y yo quiero alentarte a que no recibas este mensaje, alentarte porque seguramente estás familiarizado con el nombre de Jesús, pero tal vez para vos sos como las personas de Nazaret, que Jesús era un hombre más, un revolucionario más, un hombre pacífico, un hombre que quiso cambiar el mundo con sus buenas acciones. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios y con mucha fuerza que Jesús no fue un hombre más, sino que Jesús fue el Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarme y para salvarte y para darte vida y vida en abundancia. Jesús es el Hijo de Dios. Pero las personas de Nazaret veían a Jesús como el hijo de José, como el carpintero. Y Jesús, como vio mucha incredulidad en ese lugar, la Biblia dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando vos te acercás al nombre de Jesús, a la persona de Jesús, a la palabra del Señor, tenés que acercarte con un corazón abierto, con un corazón abierto a recibir su palabra y creyendo quién es verdaderamente la persona de Jesús que hoy se quiere revelar a tu vida. En Galilea, la palabra de Dios dice que el Señor allí ejerció su ministerio público. Ahora, la Biblia dice en el versículo 13, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, región de Zabulón y de Neftalí. ¿Quién era Zabulón y quién era Neftalí? Zabulón y Neftalí
eran miembros, eran personas que pertenecían a las tribus de Israel. Eran dos tribus que pertenecían a la tribu de Israel. Y eran tribus que Dios había apartado y había señalado para que sean el pueblo de Dios. Eran tribus que habían sido llamadas a ser una nación santa. Eran tribus que habían sido llamadas a ser sacerdotes para Dios. Era una tribu que había sido llamada a ser una vida santa y piadosa para que ellos pudieran evangelizar las otras naciones. Eran Neftalí y Zabulón, eran tribus que habían sido llamadas a ser parte de la nación de Israel, que tenían que ser ellos, por sus ejemplos, por la vida que llevaban, ellos tenían que ser la luz que llevara la palabra de Dios, que llevaran al Dios que habitaba en ellos a las otras naciones. Pero resulta que estas tribus que habían sido llamadas a ser una nación santa, que habían sido llamadas a portar la bendición de Dios, que habían sido llamadas a ser tierra deseable, que habían sido llamadas para que Dios las pudiera bendecir, estas tribus, Dios dice de ellos, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de gentiles. Estas tribus que habían sido llamadas para ser el pueblo escogido de Dios, Dios dice a través del profeta Isaías que estas tribus se habían convertido en un pueblo gentil. A estos que habían sido llamados a ser sacerdotes de Dios, a estos que habían sido llamados a ser reyes que gobiernan la tierra, que tomaran posesión de todo lo que Dios le quería dar, estos se habían convertido, se habían alejado de Dios. Y no solo se habían alejado de Dios, que Dios mismo, a través de su profeta, ya no los llama pueblo mío, ya no los llama pueblo escogido, sino que Dios dice de ellos, tierra de gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellas personas que viven sin temor de Dios. Los gentiles son aquellas personas que viven como si Dios no existiera. Los gentiles son aquellas personas que en vez de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios había establecido, ellos vivían de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a sus pensamientos, y ellos se manejaban sin temor de Dios, siguiendo los deseos de la carne, siguiendo los deseos de los pensamientos, adorando a dioses que no son dioses, adorando al palo, adorando los deseos de su corazón, viviendo solamente por la codicia, por el orgullo, por el amor propio, por la vanidad. Estas personas gentiles vivían pensando en el dinero y solamente en esta vida. Las personas gentiles vivían sin esperanza, sin las promesas de Dios y sin Dios. Y Dios estaba diciendo de Zabulón y de Neftalí que tenían que ser un pueblo apartado para Dios, un pueblo santo, un pueblo de reyes, un pueblo de sacerdotes, un pueblo que viviera por la palabra de Dios, un pueblo que viviera la palabra de Dios, un pueblo que enseñara la palabra de Dios, un pueblo que meditara en la palabra de Dios. Este pueblo que tenía que vivir apartado para Dios, Dios estaba diciendo, este pueblo se convirtió en un pueblo gentil. Este pueblo que tenía que ser santo, que tenía que ser deseable para las otras naciones, ahora es un pueblo que se volvió un pueblo despreciable por causa de la manera en que viven, que piensan, que sienten y que actúan. Este no era el diseño de Dios para esta nación. Este no era el diseño de Dios para la tierra de Neftalí. Este no era el diseño de Dios para la tierra de Zabulón. Y por causa de haberse alejado de Dios, por causa de haberse apartado de Dios, ellos estaban viviendo bajo la opresión romana. Como ellos no quisieron que Dios reinara en sus vidas, como ellos que no quisieron que Dios reinara en sus corazones, como ellos no quisieron que Dios reinara en su familia, reinara en sus pensamientos, como ellos que no quisieron que Dios reinara en su trabajo, Dios permitió que lo que se manifieste sobre su vida sean los gobernadores que tenían la misma manera de pensar, la misma manera de sentir, la misma manera de actuar y la misma manera de vivir que tenían ellos en lo profundo de su corazón.
Entonces ellos estaban siendo oprimidos por personas avaras, por personas egoístas, por homicidas, por mentirosos, por hechiceros, por idólatras. Ellos estaban siendo oprimidos por naciones que pisoteaban su vida, que no las valoraban y que los tenían en opresión. Y entonces, como estaban viviendo de esa manera en su corazón, quienes gobernaban sus vidas eran la manifestación de lo que había en el corazón de ese pueblo. Y esto no es nada diferente a lo que vivimos en este tiempo. Muchas veces nos quejamos de los políticos, nos quejamos de los que están en jerarquía, pero ellos son el fruto y el producto de lo que hay en el corazón del pueblo. Como el pueblo se alejó de Dios, se alejó de la palabra de Dios, como el pueblo no le importa un bledo lo que Dios dice acerca de su palabra, como el pueblo no le interesa lo que Dios dice, Dios permite que el pueblo sea oprimido y que se manifieste sobre los gobernantes las intenciones y los deseos que están en el corazón y el profundo del pueblo. Ahora, si vos ibas y te metías dentro del contexto, dentro de la sociedad de Neftalí, dentro de la sociedad de las personas de Zabulón, allí de Galilea, ellos te iban a decir, nosotros somos el pueblo de Dios, somos hijos de Abraham. Pero aunque ellos decían que eran hijos de Abraham, el Señor Jesús le dijo, ustedes son hijos del diablo. Porque quieren hacer los deseos del diablo. Porque piensan como piensa el diablo. Porque el diablo es homicida. Y porque el diablo es un mentiroso y no puede permanecer en la verdad. Porque cuando habla mentira, habla de suyo, porque él es un mentiroso. Cuando ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios, porque nosotros hemos sido circuncidados. Y Dios decía de ellos, ustedes no son el pueblo de Dios, porque ustedes por más que tengan circuncidado el prepucio, son incircuncisos de corazón y no quieren obedecer la palabra de Dios. Pero nosotros respetamos la fiesta solemne, nos vestimos como buenos judíos, como buenos israelitas, vamos a toda la fiesta. Y así hay muchos que dicen, yo me bauticé en la iglesia católica, yo tomé la comunión. Hay muchos que dicen, yo me bauticé en la iglesia evangélica, yo voy a los estudios, yo voy y predico la palabra de Dios en los hospitales. Pero si por más que hagas todas estas cosas, por más que te pongas trajes y corbata, por más que seas el mejor de los que cantan en alabanza, por más que seas quien seas que te llames, si tu corazón no está volcado a Dios, si tu corazón no está convertido a la palabra de Dios, si no naciste de nuevo, la palabra de Dios dice, como dice de aquellos que estaban en Galilea, que estás bajo sombra de muerte, que estás bajo sombra, un pueblo asentados en la sombra. La Biblia dice, hablando de ellos, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El tema es que este pueblo de Galilea se había acostumbrado, y cuando dice que se había asentado, ya estaba acostumbrado a vivir en tinieblas, ya estaba acostumbrado a vivir en oscuridad, ya estaba acostumbrado el esposo a engañar a la esposa, ya estaba acostumbrada la mujer a hablar mal de uno, del otro, a chusmear en toda la aldea. Ya estaban acostumbrados estas personas a vivir una vida totalmente separada a lo que enseña la palabra de Dios. Era un pueblo que estaba acostumbrado a vivir a oscuridad. Era un pueblo que estaba acostumbrado. Los hijos habían acostumbrado a que los padres vivieran a las patadas. Los hijos habían acostumbrado a que los padres se separen. Los hijos habían acostumbrado a que en vez de que haya un diálogo en la casa, lo único que surgiera fueran insultos y malas palabras. Nada diferente a lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Nuestra sociedad está creciendo bajo sombras de tinieblas. Nuestra sociedad está creciendo bajo sombras de tinieblas. Y donde se acostumbró a mentir, se acostumbró a decir malas palabras, se acostumbró a vivir como si Dios no existiera. Pero es así. Los domingos vamos a la iglesia. Pero eso sí, a la hora de comer, hacemos una oración por la comida. Y el Señor dice que ese pueblo, que tendría que ser real sacerdocio, nación santa, estaba sentado sobre tinieblas. Se había acostumbrado a vivir en las tinieblas. Pero la palabra de Dios dice aún más, que no solo estaba acostumbrado
a vivir en las tinieblas, sino que estaba bajo sombra de muerte. ¿Y por qué estaba bajo sombra de muerte? ¿Qué es una sombra? La sombra es la proyección de un cuerpo que tapa la luz. La sombra es la proyección de un cuerpo que tapa la luz. Y el cuerpo que estaba tapando la luz, el cuerpo que estaba dirigiendo sus pasos, el cuerpo que estaba dirigiendo sus pensamientos, la manera de sentir, la manera de actuar y la manera de pensar, ya no era Dios. Porque la luz es símbolo de Dios. La luz es símbolo de Dios. El sol es símbolo de Jesucristo. Jesucristo es el sol de justicia. Y este pueblo, porque no quiso obedecer a Dios, porque no quería obedecer la palabra de Dios, lo que hizo fue tapar a través de las tinieblas la luz de Dios. Y lo que estaba gobernando, reinando sobre sus corazones, sobre sus pensamientos y sobre sus sentimientos, eran los demonios. El reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas se había sentado sobre ese pueblo. Y el reino de las tinieblas se había sentado y estaba tapando la luz de Dios. Y ya como el corazón de ellos estaba endurecido, porque vez tras vez Dios le envió profetas. Dios le envió predicadores al pueblo para que se volvieran a Dios, para que se arrepintieran de sus malos caminos. Dios había decidido enmudecer de amor, dejarlo que recibieran el fruto de sus caminos, de sus malas decisiones, para ver si reflexionaba el pueblo que desde su juventud el Señor lo guardó, lo protegió. Y después de un tiempo de silencio, como el Señor vio, que no escuchaban la voz de su profeta, que no escuchaban la voz de aquellos a quien Él enviaba, Él mismo, el Dios del cielo, la luz, decide descender sobre esta tierra. Y el pueblo que estaba sentado en tinieblas, de repente se encuentra con una persona llamada Jesús, que la palabra de Dios dice que donde Jesús andaba, los ciegos veían, los sordos oían, los muertos resucitaban, las personas leprosas eran limpiadas y era anunciado el evangelio y la luz prorrumpe en medio de la oscuridad. Y aquellos que estaban asentados en sombras de muerte, la luz les aparece y les empieza a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el buen pastor y el buen pastor deja las 99 y viene por aquellas que se descarrió, que se perdió. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. Y como Dios vio que estaban perdidos en tinieblas, como Dios vio que estaban perdidos, Dios no es un Dios que se olvida de su pueblo. Dios no es un Dios que se olvida de vos, que se olvida de mí. No importa cuánto te hayas alejado del Señor. No importa cuánto las tinieblas se hayan apoderado de tu corazón, de tu familia, de tus hijos. No importa cuánto es la sombra de muerte, las sombras de la droga, de la delincuencia, las sombras que están opacando tu vida, que no te dejan ver, que te dejaron ciego, sordo y que no te dejan ver la luz de Dios. No importa cuántos se hayan apoderado de ti. Esa luz llamada Jesús hoy te está llamando a través de este medio. Y así como en esos tiempos, cuando el Señor fue a Galilea, Él no fue con un corazón para señalar, para condenar. Él fue diciéndole: arrepentíos,
El reino de los cielos se ha acercado. El Señor se pudo haber desentendido de su pueblo. Se pudo haber olvidado. Pero si los que somos papá jamás nos olvidamos de nuestros hijos, hagan lo que hagan. Como el creador del cielo, el que hizo todas las cosas, el que te formó desde el vientre de tu madre, se va a olvidar de vos. Él nunca se va a olvidar de vos. Y nunca se va a avergonzar de vos. Y a pesar de que no esté de acuerdo en muchas de las cosas que vos haces, hoy el Señor pasa por alto todas las cosas que hiciste en tu ignorancia y te está llamando a un arrepentimiento genuino. Hoy el Señor te está llamando a que te arrepientas de tu pecado, a que te arrepientas de vivir en las tinieblas, a que te arrepientas a vivir en el reino de la muerte. Y el Señor te está llamando a que vengas a Él. La palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca y creemos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque el pueblo que estaba sentado en sombra de muerte, no solo el Señor se sumergió a ellos para poder rescatar sus vidas, sino que el Señor se sumerge en la muerte. Se sumerge en la muerte para poder vencerla. Y el Señor se sumerge en la muerte. Y después del tercer día, con poder y gloria, resucita de los muertos, venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo las tinieblas y venciendo a Satanás, para que el pueblo que estaba asentado en tinieblas pueda ver la luz de la salvación. Y este es el evangelio que predicamos. Que Cristo Jesús murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Así que no importa si estuviste en tinieblas hasta el día de hoy. No importa si tu familia está en tinieblas. No importa si parece que la muerte se enseñorea de tu casa. Si vos hoy volvés todo tu corazón al Señor Jesús, Él está aquí para extender tu mano, para extender su mano hacia allí, a donde vos estás, y para levantarte de ese lugar y para traerte a la luz de su Hijo amado. Así que allí donde estás, lo único que tenés que hacer es reconocer. Así como Dios no había preparado ese pueblo para que anduviera en tinieblas, para que anduviera en sombras de muerte, Dios tampoco diseñó tu vida y preparó tu vida para que vos estés sumergido en el pecado, sumergido en las tinieblas, siguiendo los deseos de la carne, de los pensamientos, alejado de Dios, andando en la oscuridad. Varón, Dios tiene un propósito con tu vida. Mujer, Dios tiene un propósito con tu vida. Y no importa en la oscuridad en que te encontrás, hoy la luz de Cristo viene a tu corazón. Y el Espíritu Santo es el que te está hablando allí, y el que está dando testimonio, que te está diciendo: yo soy la luz de este mundo. El que a mí viene, yo no lo echo afuera. Así que allí donde estás, yo te invito a que le digas al Señor Jesús: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que he andado en tinieblas y que he hecho cosas malas delante de tus ojos. Señor, reconozco que tú eres la luz de este mundo, que has venido para salvarme, para rescatarme. Y en el nombre de Jesús te pido perdón por mis pecados. Señor, yo creo que moriste por mis pecados en la cruz y que al tercer día resucitaste de los muertos. Yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida. Límpiame con tu sangre. Y te ruego que tu Espíritu Santo venga a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Allí donde estás, si estás pasando una aflicción, si estás pasando alguna dificultad,
Yo te invito a que extiendas tus manos sobre el celular, sobre la computadora, sobre la televisión, donde estés viendo. Extiende tu mano, porque yo sé que Dios se va a glorificar. Si tenés alguna necesidad física, si estás enfermo, el Espíritu Santo va a dar testimonio de la verdad. Y Él va a hacer un milagro en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, Señor, yo declaro que sea la luz sobre esta persona. Sea la luz sobre aquellos, Señor, que obedecieron a la palabra. Sea la luz sobre aquellos, Señor, que estaban en tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu que el Padre no plantó, en el nombre de Jesús lo echo fuera de tu vida. Lo echo fuera de tu casa. Lo echo fuera de tu cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, espíritus de enfermedad, fuera. Suelta esos cuerpos. Suelta. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora declaro un milagro sobre tu vientre. Declaro un milagro sobre su aparato digestivo. Declaro un milagro en tu cuerpo. Milagro en tus pulmones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, todo espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora lo echo fuera. Todo espíritu que no venga del Padre se va fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora suelto un milagro sobre el aparato respiratorio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora reprendo el COVID en tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora fluye, Espíritu Santo, fluye el fuego de tu Espíritu, Señor. Ahora sana los cuerpos, sana los cuerpos. Y satalema tenema. Veo la gloria de Dios visitando tu vida. Veo el poder de Dios visitando tu cuerpo. Veo el poder de Dios visitando a tu familia. Veo el poder del Santo, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Veo la gloria de Dios en tu casa. Ahora recibe el milagro de Dios. Recibe la unción del Espíritu Santo. Ahora, fuego de Dios. Fuego de Dios en tu cuerpo. Fuego que sana, que restaura, que libera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. No hay nada mejor
Señor. Tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y mi amado, mi tesoro, fuera de ti ¡Amén! nada deseo, Señor. ¡Aleluya! Si te tengo a ti, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Mira, el Espíritu Santo me da testimonio de que está haciendo milagros en las casas. El Espíritu Santo me da testimonio que está haciendo milagros en las casas. Así que yo te invito a que si es donde estás, abrí tu corazón. Señor, alcanza. Decide al Señor, alcánzame, Señor. Señor, por favor, haz un milagro en mi vida. Haz un milagro en mi familia. Haz un milagro en mi cuerpo. Se calaba, acá. Umasaya la baja. Ahora en el nombre de Jesús desata una atmósfera de milagro. Desata una atmósfera de milagro sobre tu casa. Desata una atmósfera de milagro sobre tu familia. Desata una atmósfera de milagro. Una atmósfera de milagro. Una atmósfera poderosa. Y esta atmósfera llena tu casa. Y esta atmósfera llena tu familia. Y esta atmósfera llena tu cuerpo. La gloria de Dios visita tu casa. La gloria de Dios. El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo ahora. Y la misma persona de Jesús. La misma persona de Jesús viene a tu encuentro. ¡Aleluya! Jesús,
ese Jesús. No hay otro hombre como Él. En todas las generaciones. No hay otro más hermoso. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Sabes una cosa? Jesús te ama profundamente, profundamente. Y Él está interesado en tu vida. Así que si Dios te habló, contactanos a través de los distintos medios que tenemos. Acércate, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Quiero mandar un fuerte abrazo a nuestra amada congregación, decirle que los extrañamos, que los amamos, a que sigan conectados a los estudios, a que sigan reparando el altar familiar. No dejen de buscar de Dios. No es tiempo de enfriarse, es tiempo de acercarse más y más al Señor. Te bendecimos, mi nombre es el Pastor Martín. Te saludamos de Evangelio de Paz de Sanguinetti. Y la semana que viene, si Dios quiere, nos vamos a estar viendo a través de este medio. Y también vamos a poder subir en YouTube. Así que te alentamos a que sigas buscando de Dios y a que recibas todo lo bueno que Dios tiene para tu vida. No tengas temor, no tengas miedo. Dios no nos dio espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor y dominio propio. Sí, cuídate, toma las prevenciones y confía que Dios está contigo como poderoso gigante. Dios te bendiga, te guarde, te proteja y que la presencia de Dios esté sobre tu vida, sobre tu familia y sobre todo lo que emprendas. Te mando un fuerte abrazo. Los chicos van a hacer, no sé si una alabanza, una adoración más. Y por hoy terminamos el culto online. Dios te bendiga. Nos despedimos con una alabanza que dice: libre soy. Salvo soy y me alegro.
porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, y eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he sido libre soy, libre soy. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he sido libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo avanzar. Me hiciste libre con tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo avanzar. Que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo avanzar. Me hiciste libre con tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Salvo soy y mi alegría es tanto amor, y hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, y eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he sido libre soy, libre soy. Las cadenas fueron rotas, y en su nombre yo he sido libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre con tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre, hoy puedo dar amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Y he aquí una generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar y su meta es ser radical, y no están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral y su amor. Nos alcanza, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que no digan que no están, sus acciones son anormal. Y una que brincamos, y una que dejamos que somos real. Y que nos están dando, votando, vamos celebrando, que resucitó, se está glorificando. Que rinda la panza, que celebra con humildad. Las manos arriba, somos uno, somos tu pueblo y juntos vamos a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Y su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, oh, Y vamos con esta parte que dice y palmas para arriba, que suene la trompeta, glorificado sea el que por mí pelea, glorifica con los timbales.